Bueno, muy buenas noches para todos. Mucho gusto. Les habla el ingeniero Liberardo Arcos. Soy el ingeniero a cargo de esta etapa, este periodo y esta materia que se llama reacondicionamiento de pozos. Eh, Quisiera primero que todo extenderles un gran saludo, darles la bienvenida a este curso. Quiero que sepan que cuentan con una persona académica, pero también que quiere transmitirles la experiencia, el conocimiento y las necesidades que de pronto se tienen en campo y en la vida cotidiana como tal, porque a pesar de que uno estudia, a pesar de que uno maneja, a pesar de que uno conoce, pues el día a día en la industria, en sus lugares de trabajo, requieren también de muchas ayudas, de muchas colaboración de parte de todas las personas alrededor de un grupo de trabajo. Entonces, este es un grupo de trabajo, por lo tanto, estoy aquí disponible para ayudarles, para servirles, para cualquier duda e inquietud que tengan. Les doy la bienvenida, entonces vamos a iniciar este curso. La industria del petróleo como tal es una industria enorme, es un gigante de la economía, es un gigante del trabajo. Lo que tratamos en los campos es energía. Nosotros vendemos energía, producimos energía y pues tratamos con este tipo de energía. Reacondicionamiento de pozos o workover, también conocido como workover, es una actividad de producción del área de subsuelo. ¿Sí? Toda la que es la parte de subsuelo maneja lo que es el servicio de producción de yacimientos y esta materia entonces nos acerca a actividades durante la producción de los pozos. Inclusive se puede decir que lo último que se puede hacer en un pozo es una actividad de workover que se llama abandono de pozo. Para usted abandonar un pozo se necesita entonces tener una actividad como tal contratada, un pozo que ya no funcione, un pozo que ya la compañía ha decidido abandonar porque no produce o porque lo que produce no es suficiente para pagar los gastos. Entonces, ya estas zonas depletadas o zonas que ya no productivas tienen la necesidad de abandonar el pozo. Por ende, las operaciones de workover, digamos, van a lo largo y ancho de toda la vida o la trayectoria de un campo y de un pozo en específico. En perforación, cuando se está perforando, hay veces es necesario hacer actividades de workover porque en perforación ocurren o se tienen problemas que, por ejemplo, se pueden resolver realizando una actividad de workover. Por eso entonces estas actividades están en el inicio de la construcción de un pozo hasta el final definitivo del pozo. Entonces voy a compartirles un poquito la pantalla que tengo yo aquí en el material como tal. Entonces, generalmente las actividades de recondicionamiento de pozos, entonces requieren de un equipo físico, pero también un equipo humano. ¿Ya? Los equipos de workover como tal tienen muchas herramientas. Yo creería que para usted conocer de perforación, debería primero conocer de workover, porque inclusive una de las actividades de workover puede ser la perforación, es decir, que yo puedo con un equipo de workover hacer una perforación y pues por ende también un equipo de perforación puede hacer una actividad de workover, pero entonces digamos que el equipo ya equipos de perforación muy enormes, pues a veces para las actividades que se hacen no son necesarios, entonces por eso es que se puede decir que las actividades de workover y las actividades de perforación eh, son actividades afines, son actividades que se pueden manejar los equipos para tales actividades. Entonces, dentro de los recondicionamientos de pozo, tenemos muchas actividades, ya les hablé una que es el abandono de los pozos, pero también podemos tener cambios, por ejemplo, de sistemas de levantamiento en el pozo, el cambio del cabezal o algún arreglo que se tenga que hacer y que se necesite entonces
una torre para manejar tuberías, pues allí estará el equipo de workover. Entonces, en la primera presentación, lo que vamos a ver, o sencillamente lo que ustedes van a encontrar, es la información acerca de estas actividades. Entonces, dentro de esas actividades estamos con este contenido: generalidades de los equipos, características de los equipos de workover o de recondicionamiento de pozos. Y finalmente, en esta presentación, lo que más se ilustra es un instructivo para el ARME, el Rig Up, de un equipo de workover y la desinstalación de un equipo de workover, ¿sí? Entonces son dos cosas que se hacen a diario, o sea, que se pueden hacer a diario dentro de un campo, lo que es el read up y el read down, ¿sí? Por lo tanto, digamos que estos instructivos es paso a paso cómo se debe de armar y desarmar el equipo. No le voy a dar tanta especificación, más bien para que ustedes cada uno vean y luego ya entonces podamos hacer preguntas con respecto a cómo es que se hace para el arme y el desarme del equipo de workover. Entonces, las generalidades de los equipos, entonces estas actividades se llevan a cabo por medio de equipos que, dependiendo de la necesidad, ¿cuál es la necesidad? Definitivamente la profundidad de los pozos dan un avance muy importante en cuál es la necesidad que se tiene. ¿Por qué? Porque los equipos entonces van a necesitar mucha potencia si la profundidad es elevada, o van a necesitar poca potencia si la profundidad es somera. O sea, si hay pozos poco profundos, hay pozos de 1500 pies, pues es un pozo muy somero, muy poco profundo. Por lo tanto, yo no voy a poner un equipo para altas profundidades porque pues, va a ser un desperdicio de potencia, ya que pues, estos equipos generan más costos en su transporte, en su utilización, en su tiempo de horas de trabajo, en dinero con respecto a uno que te genere una potencia mucho menor. Entonces aquí vemos unas fotografías de los equipos de workover, que quizás ustedes lo han visto, lo ven muy comúnmente parqueados en algunas zonas, se ven también por las vías y se ven también en los pozos. ¿Qué están haciendo estos equipos? Sencillamente esos equipos están desplazándose o están generando una tarea en un pozo muy específica, una actividad de workover. Entonces aquí vemos los modelos. Estos modelos son de Barco. Barco es una compañía de perforación, pero también una compañía de workover, y adicional a esto, pues tiene equipos propios. Una compañía que fabrica equipos, que fabrica bombas, que fabrica generadores, que fabrica todo lo que pueda nosotros utilizar en la industria como generadores de potencia o máquinas. Entonces, dentro de las especificaciones de los equipos más comúnmente usados, tenemos que es la referencia que estamos tomando en este sentido para mirar cuáles son las especificaciones de los equipos. O sea, aquí vamos a ver unos ejemplos, pero los equipos pueden tener otra marca, pueden ser de otra marca, y pueden ser de otro tamaño y pueden ser de otro color, ¿sí? Lo que quiero mostrarles aquí es la especificación. ¿Cuál especificación? Pues de los equipos de workover. Entonces, existen modelos de 300 hasta los de 700. A partir del de 700 para arriba, entonces ya las potencias son mucho más elevadas. A esto ya no se le llama equipo de workover, sino que se le llama equipo de perforación o un taladro de perforación, ¿sí? Que el D700, el D500 perfore pozos, sí, son equipos que pueden perforar pozos, pero como les hablábamos, muy someros, más bien poco profundos. Entonces aquí lo que vamos a ver es el modelo. Entonces aquí Barco utiliza un modelo 3C, 4C, 5C, 6C, 7C o 7T. La columna que sigue habla acerca del malacate. Entonces, prácticamente en orden de importancia, el malacate viene siendo un equipo unido a este transporte o a esta torre o a digamos, a este auto, ¿sí? El malacate entonces es el que me va a permitir pues manejar las cargas. El malacate viene siendo esa grúa, la grúa que yo necesito para los viajes dentro de un equipo de workover.
Entonces, bueno, hablamos de viajes y la palabra viaje hace alusión en campo a cuando yo subo y bajo tubería. Es decir, cuando toda la cuadrilla, cuñeros, encuellador, maquinista, supervisor, tool pusher, company, todos están en un trabajo arduo porque los viajes es donde más se mueve y más donde como que el equipo está en su máxima expresión de trabajo. Entonces, estos viajes entonces hacen que este Dravers, que es el malacate, pues maneje o opere para poder subir y bajar las tuberías. Luego de, eh, luego de manejar el malacate, entonces vamos a ver que ese malacate va a manejar un peso en toneladas. Entonces la capacidad en peso que puede soportar el cable como tal, la estructura como tal y el malacate, todo viene diseñado en línea, en serie. Yo no puedo diseñar un malacate que resista cierto tonelaje y que la torre no me la resista. Tiene que haber una congruencia, algo sincrónico que me permita entonces manejar las cargas y manejar todo lo que es la potencia del equipo. Por eso es importante conocer estas especificaciones. Malacate, el peso, en este caso el peso de qué, pues de todo lo que se va a manejar, en este caso tubería. La tubería es una tubería especializada. Generalmente cuando se va a hacer workover, la misma tubería de producción o tubing es la que se utiliza para subir, bajar, lavar, limpieza, corridas de raspadores, inyección de fluidos, inyección de cementos. Entonces, para hacer todo este tipo de maniobras se utiliza la tubería de workover. Pero si es una actividad de workover que no comprende la utilización del tubing, entonces se utiliza tubería drip pipe o tubería de perforación. Entonces la drip pipe ya es otra que es mucho más resistente al tubing y pues es muy seguramente porque se va a hacer algún otro tipo de actividad diferente de pronto a las mencionadas o las que usan la tubería de producción, la misma que está puesta en el pozo cuando el pozo está produciendo. Luego sí, la potencia del equipo. Entonces, aquí tiene que ver mucho el malacate con la potencia del equipo. La potencia del equipo de, por ejemplo, el modelo 3C es de 300 caballos de fuerza. En kilobytes o en energía son 224 kilobytes. Y así sucesivamente hasta la última serie del modelo, que es el de 7C, que viene manejando 175 toneladas o 200 si es en la serie 7T, y en caballos de fuerza, pues manejan de 775 caballos de fuerza, ¿sí? Y el primero, que es el 3, es de 300 caballos de fuerza. Entonces, generalmente el chivo o el equipo de workover está nominado es por su capacidad de potencia, en este caso, eh, la potencia nominal de generar fuerza, ¿sí? Energía. Bueno, el modelo, entonces ya aquí ya le hablan acerca de un modelo, del mástil del modelo. Entonces es un modelo que cada carro es como los carros, dependiendo del modelo, entonces así mismo. Y la capacidad de profundidad. Entonces dice aquí que hay una serie de tuberías, es decir, dice capacidad de profundidad para 2/7 de tubing. Es decir, que cuando se utiliza tubing 2/7 de ese tamaño, yo puedo profundizar 10.000 pies con el equipo de 300 caballos, 17.000 con el equipo de 425, 20.000 pies de profundidad con el equipo de 525 y 22.000 pies de el equipo de 630 y finalmente uno de 25.000 pies con el equipo de 775. ¿Sí? La profundidad para un tubing de 2/7, pero hay pozos que están profundos y tienen un tubing mayor, ¿sí? Entonces, ya dependiendo de eso, va a cambiar, ¿ya? No están dentro de la tabla los valores para las profundidades para tuberías diferentes a sino con esta tubería. Entonces especifican la tubería a qué profundidad. A medida que el tubing de pronto es mucho mayor, un tubing más grande, pues no es tan común, pero pues pueden haber, entonces la profundidad obviamente disminuye porque ya 10.000 pies de tubería de 2/7 de tubing ya tiene un peso que está por cerca de las 60 toneladas. Entonces ahí ya cambia, ya el peso de la tubería me va a delimitar qué tan profundo puedo ir.
porque si meto una tubería mucho más gruesa, lógicamente voy a profundizar menos porque la capacidad en toneladas no me lo permite. Y finalmente en la columna al final dice que se puede entonces trabajar con a profundidades, ¿sí? De 5.000 pies para una drill pipe. Entonces cuando ya el equipo usa la drill pipe para hacer los trabajos de workover, hay que tener en cuenta que la profundidad disminuye. ¿Por qué? Porque la tubería es más pesada. La drill pipe pues, tiene ya con en sus extremos ya tienen un gruesor mucho más elevado porque resiste más torque, resiste más presión, resiste más compresión, es mucho más denso en su espesor, entonces las paredes de este tubo van a hacer que el tubo pese más y por ende cada tubo sumado uno a otro, pues va a rápidamente alcanzar el tonelaje de capacidad del equipo. Entonces, por eso aquí dice que son 5.000 para equipos ya de 425 caballos de fuerza. Es decir, que por lo general en los equipos de 300 caballos de fuerza no se utiliza la tubería de 4,1 porque además de eso los aditivos de estos equipos pequeños son pequeños también. Es decir, que donde va la tubería, pues no va a caber un tubo anchísimo porque la tubería no tiene los aditamentos necesarios para poder que la tubería entre con tranquilidad en los peines o en el encuelladero, como lo conocen también. Entonces, fíjense entonces en estos detallecitos de que los rigs o, bueno, las especificaciones de los equipos tienen que ver mucho con la energía que produzcan, las toneladas que puedan manejar, la profundidad que puedan alcanzar, ¿sí? Y también dependen de las tuberías que se vayan a utilizar. Entonces acá abajo dice que los equipos de mantenimiento de pozos se miden por su potencia debido a que entre más sea el pozo profundo, mucho más energía y robustez necesita para manejar las cargas como el peso, la presión y las situaciones inadherentes a estas actividades en pozo. Entonces la presión también tiene mucho que ver porque la tubería resiste ciertas presiones. Entonces, los pozos con mucha presión, pues lógicamente van a usar una tubería que resista más presión y esta tubería pues va a ser más gruesa, por lo ende más pesada, por ende el equipo va a ser eh, eh, mucho más grande, mucho más de potencia alta, porque va a manejar cargas más altas. Entonces, aquí las especificaciones de los equipos comúnmente usados en workover, en realidad en el taladro de perforación de menor capacidad que puede realizar trabajos de determinación o completamiento de reparación de pozos. Entonces, el taladro es el mínimo que se puede encontrar. Se llaman autotransportables. Estos equipos autotransportables son los que manejan las cargas mínimas, ¿sí? Tienen un rango, pero manejan cargas mínimas. Aquí tenemos cada una de estas series de Olive Barco, que digamos, una empresa que maneja entonces estos tipos de equipos, los venden, los comercializan, los alquilan. Bueno, en fin, digamos que en la industria petrolera también se maneja lo que son partes o todo lo que se necesite para ajustar un equipo de estos. Entonces aquí vemos las series que estábamos ahorita por ahí observando, la 5C, la 4C, la 3C, la 5 y la 6. ¿Sí? Estos equipos, entonces usted puede diferenciarlos cuál es más eficiente que el otro en potencia debido a sus ejes. Ven que los chivos, los más pequeñitos, estos chivos tienen dos ejes en su parte eh, 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 trasera, dos ejes, y dos ejes en su delantera. Mientras que ya los equipos más grandes tienen 3 y 3 caballos de fuerza, tiene 5 ejes, y el 6 tiene 6 ejes. Entonces, también una diferencia notoria de estos equipos es también el tamaño. Ellos son más largos entre más grandes. ¿Por qué? Porque la torre también cambia. Al yo tener un equipo pequeño como este que estamos viendo aquí, eh, 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 morado o azul, estos equipos, la torre alcanza alturas mínimas, ¿sí? Un equipo 300 puede llegar a tener una altura de 50 pies,
¿sí? Mientras que un equipo de 600, 700 ya puede tener una altura de más de 120 pies. Entonces, asimismo, va a poder manejar tubería y equipos que requieran espacio en la torre. Vamos acá. Entonces, los sistemas en los equipos de workover. Entonces, en los equipos de workover, al igual que los taladros de perforación. Bueno, devolviéndonos un poquito aquí en este contexto de los equipos, aquí pues obviamente están también los articulados. Tenemos equipos de workover mayores a 700 caballos de fuerza, que ya son equipos 1000, 2000, 3000 que se usan en perforación, pero también son equipos que se pueden utilizar en dado caso tal en workover, que ya estos son ya son desarmables y son pues prácticamente se transportan por partes. Mientras que estos también se conocen como autotransportables porque llevan prácticamente su estructura en un mismo automóvil. Entonces, elevación, sistema de rotación, sistema de circulación, sistema de generación y transmisión de potencia y sistema de prevención de reventones o patada de pozo. Entonces, estos sistemas se dividen así los equipos en sistemas sencillamente con la necesidad de explicar o de darle facilidad de orden al equipo. Igual que en perforación, nosotros manejamos los 5 sistemas en el equipo. ¿Para qué? Para que podamos entonces conectarlos y podamos ser mucho más ordenados. En campo, el orden es muy importante porque con este orden es que podemos nosotros llegar a hacer las cosas bien. Entonces, aquí mismo también, digamos, para nosotros comprender esto, mejor las actividades en workover, entonces podemos mirar los sistemas. Entonces, empezamos por los sistemas, sistema de elevación. El sistema de elevación es el sistema de la torre, el sistema que tiene que ver con el movimiento, con los viajes de la tubería durante las actividades de workover. Si hay viajes, les recuerdo que no siempre hay viajes en una actividad de workover. En este sistema también tenemos entonces la subestructura, que es la parte ya donde el área del trabajo, en donde la tubería también va a tener su movimiento, el bloque viajero, entonces el bloque viajero, el maquinista es el encargado de subir, de frenar, hay una pata de cabra que le llaman así porque un freno que tiene a la mano el maquinista para poder entonces detener este bloque y poder entonces que los cuñeros hagan su labor, su función. También lo detiene en la parte superior, arriba en el encuelladero, donde pues, la persona encargada de la tubería, ¿cierto? El encuellador pues pueda también tener acceso al tubo para poder organizarlo o para poder también sacarlo. Entonces, el gancho, el cable, el malacate. El malacate, entonces, como sabemos, el malacate viene dentro de, como en sí, solo en una sola unidad con el equipo. Entonces, por esto lo hace especial, porque en perforación el malacate es una pieza que hay que subirla, que hay que con una PH o con una grúa poder elevarlo y ponerlo en la subestructura. En este caso, acá la subestructura pues cambia mucho, el tamaño cambia en la función. Bueno, entonces la consola, los winches auxiliares y la rampa. Lógicamente, entre más grande sea el pozo, pues más elevado vamos a tener la subestructura. Aquí todo se va acomodando para que pueda tener su espacio suficiente para poder hacer un trabajo, una labor correcta. Aquí en una forma resumida tenemos el sistema de elevación que se compone por los cables, por el bloque viajero, por la plataforma del encuellador, por el bloque corona, que son precisamente las poleas que están en la parte superior, que, que me permiten mover ese bloque viajero por medio del malacate, los winches auxiliares, que son los que se encargan de sostener otras cosas o de traer herramientas o tuberías especiales a la torre. Entonces se necesita como un brazo amigo desde allá arriba que traiga y me acerque a la torre tuberías, herramientas o otros accesorios que se necesitan. Entonces por eso hay un winche ahí o un malacate auxiliar. Entonces por eso aquí se ve uno general, un malacate y acá uno más pequeñito que es el malacate auxiliar. Todos los equipos de workover tienen estos dos, pero adicional por fuera pueden tener otros más.
línea, cable de carga, soporte del mástil. Entonces el mástil también se utiliza como una forma de muerto para que se sostenga la torre y no se vaya de pronto no tenga tanto movimiento, ¿sí? Obviamente la torre tiene movimiento, pero los cables lo que hacen es estabilizar este movimiento. El sistema de elevación, entonces, digamos que del sistema de elevación lo más importante es el malacate. Aquí estamos viendo fotos de malacates dentro del equipo. Este malacate, pues últimamente la tecnología ha mejorado el sistema de frenado. Ya es un sistema de frenado con dispersor de calor, frenados neumáticos, que me ayudan entonces a tener un frenado mucho más evolucionado a los que se tenían antes, que pues normalmente serán de tambor. Sistema de rotación. El siguiente sistema es el sistema que me permite rotar. Dentro de las actividades de workover, como les había dicho, existe la posibilidad de perforar nuevas zonas, perforar bloques perdón, tapones de cemento, perforar otra tubería. Por X y Y motivo, cuando se pesca, a veces es necesario perforar muchas cosas para poder llegar y pues, adherirse o traer lo que se quedó atrapado en el fondo. Entonces, dentro del sistema de rotación se encuentra entonces la mesa rotaria, ¿sí? En este caso, en las actividades de workover, hay un presupuesto económico y una manera de, de, de hacer las cosas mucho más sencillas es usar la más antigua, que es la mesa rotaria, y además porque el top drive, digamos, ocupa mucho espacio dentro de la torre y pues las torres lo que tenemos es poco espacio, por lo que son más pequeñas, entonces a diferencia de un taladro. No quiere decir que estos equipos no puedan tener un top drive, pero por lo general es mesa rotaria porque pues tampoco se necesita una potencia como la que genera un top drive. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, dentro del sistema de rotación está la Kelly, que es la que se adapta a la mesa rotaria para poder hacer girar las tuberías, unión giratoria, el swivel, las uniones para diferentes herramientas. Entonces, en este caso, en el sistema de rotación también encontramos entonces las llaves de potencia, que son las que me permiten soltar la tubería o unirla. Sistema de rotación, entonces aquí estamos viendo la Kelly, la mesa rotaria. Entonces, eso es un conjunto con este buje. Este buje Kelly es el que me permite unir lo que hace la Kelly después perforar. Y pues la que le da, digamos, la rotación. Aquí vemos una Kelly totalmente independiente de la subestructura porque ella va sentada en el centro de la subestructura y debajo de encima de la subestructura está la torre. Cuando hablamos de swivel, pues hablamos de la unión que me permite que mientras esto gire, el gancho o el bloque viajero no gire. Entonces ese es el swivel. El sistema de circulación, entonces el sistema de circulación es un sistema enorme. Yo creería que el sistema de circulación es un sistema que me ocupa el 60% del espacio, porque en este sistema se encuentran los tanques en donde se preparan los lodos, las almueras o los cementos en que vamos de pronto a circular o vamos a inyectar al pozo, entre otras sustancias, porque también a veces a los pozos se les hace un lavado con ácidos, entonces lo que aplicamos o inyectamos al pozo son ácidos. Entonces el sistema de circulación es el que me permite también entonces manejar todo lo que son el bombeo, todo lo que es el flujo, todo lo que es, por ejemplo, cuando voy a iniciar una actividad, entonces necesito controlar el pozo, las presiones del pozo. Yo lo que tengo que hacer es entonces controlar la presión para que no me genere problemas en la actividad que voy a realizar. Entonces, por eso digo que workover es una actividad, son actividades, cantidades enormes. Bueno, entonces el sistema de circulación consta de tanques, de bombas, las bombas duples, las bombas triples. Estas bombas pues son utilizadas dependiendo de la presión que yo necesite. Para presiones bajas una duples, para presiones muy altas triples. Porque el cambio de ellas es sencillamente por un pistón que una tiene dos y otra tiene uno, pero digamos que el funcionamiento
y la más usada es la triplex, por lo mismo que me brinda una presión mucho más estable. Tubo vertical, el standpipe, la manguera de circulación, la línea de flujo de retorno, flow line, y los equipos de control de sólidos, fosas de asentamiento, desgasificadores y separadores de gas. Entonces el sistema de circulación yo creo que es el que ocupa más del 60% del espacio como tal en una actividad de workover o una actividad de perforación. Este es muy importante porque es el que me permite entonces manejar los fluidos y poder tenerlos en superficie y poder controlar el pozo y las presiones que hay en él. Para asimismo poder bajar bombas, para poder bajar limpiezas, para poder bajar cañones, para poder bajar lo que necesita yo bajar al fondo del pozo o hacer en el pozo. Entonces, como representante del sistema de circulación, tenemos las bombas triplets y en la otra foto las bombas duplets. ¿Por qué? Porque pues, son, digamos que las que más se usan y pues de ellas generalmente los cuadrillas, en las cuadrillas, el que tiene la responsabilidad de las bombas, el maquinista junto con un cuñero, son los que ellos se encargan y el encuellador de hacerle mantenimiento. Entonces, dependiendo de quién esté a la mano para hacerles mantenimiento, estas bombas deben de tener un mantenimiento y es sencillamente el cambio que tienen en sus pistones para poder generar o menos presión o más presión. Y adicional los empaques que ellos tienen. Estos pistones pues tienen unos empaques que les permiten tener una presión mucho más segura, entonces estos son los que se desgastan, por lo tanto hay que cambiarlos, hay que mirarles también entonces todo el sistema de amortiguación que se encuentra al lado y todo el sistema de lubricado del motor y de todo lo que es el sistema entonces motor eléctrico de ellas. Son bombas muy utilizadas, bastante utilizadas en la industria. Dentro del sistema de potencia, entonces lógicamente para que funcione la mesa rotaria, para que funcione el top drive, para que funcione el malacate, en caso de que sea un malacate externo, no el del equipo, entonces se necesita energía. Los equipos autotransportables, estos equipos manejan, digamos, pues se tiene que tener encendido el equipo como tal, el autotransportable, para que funcionen muchas de las cosas que tiene este equipo, entre ellas el malacate, el winche, el sistema de frenos, el sistema de iluminación del equipo como tal, también puede ir conectado o tiene conexión directamente con este equipo. Por lo tanto, este equipo, pues cuando llega a campo, lo primero que se hace es ubicarlo de tal manera que quede equilibrado, que quede, que no vaya a tener, que esté de una manera plana, ¿no? ¿Sí? Que no vaya a tener un desequilibrio porque pues este equipo por ende tiene unos pistones que lo que le permiten es nivelarlo para que quede de una forma lo más horizontal posible. Entonces dice que el sistema de potencia lo comprenden los generadores, ¿sí? Los generadores son los que me van a dar entonces ejemplo. En los lodos van a haber motores que me van a estar eh, eh, disolviendo los aditivos. Hay motores de las bombas, hay motores para la Kelly, hay motores para muchos de los equipos que se manejan. Entonces, para compresor, entonces todos esos tipos de motores o de generadores de potencia son alimentados gracias a los generadores del sistema de potencia. Entonces, como muestra del sistema de potencia tenemos los generadores, pero ahí al lado también presentamos otros equipos, este otro equipo, que son, estos son los acumuladores. Estos acumuladores hacen parte del sistema de potencia porque son vitalísimos. Tenerlos, digamos, al día, calibrados, purgados, porque ellos son los que me generan la potencia hidráulica para las preventoras, que es ya el último sistema, ya el sistema de prevención. El sistema de prevención es el sistema rojo de todos los equipos de workover o de perforación. Estos equipos de prevención son accionados mediante una presión generada en el acumulador. Entonces, gracias a este acumulador rojo o fucsia, ¿sí? Que también funcionan, a veces ellos mismos tienen su generador de potencia para sus motores, también funcionan gracias a este generador de potencia que a veces no lo tienen. Entonces, gracias a este sistema, a ese equipo,
tenemos entonces en funcionamiento este sistema de prevención que se llama el sistema BOP. Este sistema es importante ya que al asegurar el pozo se pueden realizar las actividades en él. Este sistema permite actuar cuando se tienen problemas de fluidos presurizados de superficie, gases tóxicos, entre otros. Encontramos en este sistema las válvulas preventoras, ¿sí? Las BOPs, de anular o esféricas, de arietes o ram de tuberías, arietes o ram ciego y arietes o ram de cizalla. La diferencia es que la primera solo cierra el espacio anular entre la tubería que estoy manejando, subiendo y bajando, y la tubería casing, que es la que protege el hueco de derrumbes y de muchas cosas. Entonces, casing, tubería de producción, que es la que sube y baja. Entonces, la preventora, la primera que estamos viendo en esta sección, la primera preventora, esta primera preventora, ella, la de encima, ¿no? Ella lo que hace es cerrar el espacio anular para que los fluidos, si hay un influjo o hay alguna pata de pozo y se viene por el espacio anular entre la tubería de producción y la tubería de casing, entonces no pueda salir nada, ¿sí? Entonces se pueda retener y pues poco a poco desfogar el pozo y poder salvar la operación y poder continuar con ella. Pero también hay unos rams, ¿sí? Ciegos o rams de cizalla. Estas rams de arietes o rams, que son rams, pues sencillamente son de pistones que lo que hacen o aplastan o cortan la tubería. Entonces tenemos la RAM, ¿sí? La RAM de ciego y la RAM de cizalla. Entonces lo que hacen las RAMs es o aplastar la tubería como tal para que el flujo que viene por la tubería adentro, la tubería de producción, que es la que tengo ahí adentro, se, no pase, o cortarlo definitivamente porque ya la presión o el daño ya es muy elevado. Entonces lo último que se debe hacer es cortar la tubería. Porque entonces después de que se controla el pozo, toca pescar esa tubería. Entonces en perforación se trata de evitar cuando hay pata de pozo lo más que se pueda las RAM, porque pues son las que se encargan ya desde cortar prácticamente la tubería y cerrarse definitivamente para que no haya paso de gas o del influjo, que en este caso puede ser también crudo o puede ser agua. Entonces en la parte más abajito ya miramos un juego de válvulas, ¿cierto? Eso se llama el choke. El choke manifold es el que se encarga cuando ya sale el gas o ya estas están cerradas, pues se encarga de controlar ese influjo que ya está acá encima, esperando que se abran estas válvulas. Entonces ese choke es el que me va a ayudar a generar una despresurización de esos fluidos y asimismo controlar el pozo. Finalmente, en la parte de abajo se ven los cilindros del acumulador y el acumulador pues es el que se encarga de darle presión a todas esas válvulas para que puedan abrir y cerrarse fácilmente. La línea de matar, king line, línea de estrangulador o choke line, la válvula de descarga y las válvulas auxiliares. Entonces, generalmente las válvulas de descarga es la principal de donde llega el fluido con alta presión cuando se cierra alguna de estas válvulas. Y pues de ahí en adelante ya pues el sistema de prevención o de arremetidas tiene una manera de que el gas salga por su parte y pueda hacer quemado, la TEA, digamos que el agua también tenga un tratamiento en las arandas o pues antes que de esto, pues hay también sensores de gases porque de pronto el lodo o el fluido que viene pues trae gases tóxicos o que pueden ser muy peligrosos para la salud. Bueno, entonces, esta presentación se hace con base a lo que estamos viendo. La idea es que cuando vean este video, pues tengan sus preguntas y ya el martes, que nos vamos a ver en la próxima clase el martes, ustedes por favor tengan todas las preguntas posibles que no sean del parcial, que sean preguntas de acá, de interés, de que puedan aprender o que podamos entender mejor las cosas. Entonces vamos en los equipos, los tamaños de los equipos y los sistemas que componen estos equipos, ¿no? Todos tienen este mismo sistema, lógicamente que las preventoras del equipo 300 no van a ser las preventoras del equipo 700, porque recuerden que todo tiene que ir acorde a la potencia que maneje. Si yo voy a manejar una potencia pequeña, pues las preventoras no pueden ser de potencia grande porque el tamaño empezando va a ser diferente. Entonces, igual para todo, igual para las líneas, igual para las mangueras Kipsan, que son las que se encargan de unir con unión de golpe entre un equipo y otro que maneje presión.
Entonces, dentro de las características, finalmente, entonces tenemos que los Franks es un equipo que es muy utilizado por Ecopetrol y National Oilwell Varco, ¿sí? Esta compañía los maneja. Y aquí vamos a mostrar el equipo Frank, ¿sí? 300 como muestra del read up y read down, ¿sí? Entonces, esto ya lo pueden ver ustedes, las características de estos equipos, ya está aquí la característica, el modelo del Malacate. Tengan en cuenta esto. Nosotros en workover o en recondicionamiento de pozos no podemos alejarnos del inglés y tampoco del sistema internacional y el sistema métrico. Mira que esta tabla me está sirviendo para explicarles en qué consiste. Eh, en el sistema inglés nosotros manejamos pies y usted en campo van a encontrar de que se van a manejar profundidades en pies, tuberías en pulgadas, ¿sí? Y en muchas partes ya los manuales vienen en metros, pero también le hacen la similitud con los pies y metros. Por ejemplo, aquí estamos viendo esto en esta tabla, de que la capacidad en profundidad para ese equipo France 300T es de 12.000 pies, que en metros son 3.658 metros, que en kilómetros serían más de 3 kilómetros de profundidad. Entonces, 3 kilómetros de profundidad con una tubería de producción de 2,7 octavos, pues es una profundidad buena, ¿sí? Es una profundidad buena para trabajar. Digamos que esa es la máxima permitida en capacidad para ese equipo, ¿ya? Entonces, quiero que por favor manejen ese tema. Y yo quisiera que cuando ya terminemos este video y ustedes analicen, yo quisiera que ustedes fueran sinceros con respecto a las unidades, con respecto a si manejan volúmenes. Eh, Nosotros en la práctica, en la vida real, en campo, necesitamos de todo un poquito, de todo. Nosotros necesitamos matemáticas, nosotros necesitamos manejar herramientas, nosotros tenemos que velar por la seguridad, nosotros tenemos que velar por los equipos, nosotros tenemos que velar por nuestras vidas, por nuestra salud, tenemos que velar por la actividad o por el logro de la actividad que se está llevando a cabo. Entonces, bueno, yo sí quisiera que muchos de los que estén en esta clase puedan entonces ya decir, bueno, yo quiero entrar a hacer mi práctica, quiero trabajar en una empresa, en una compañía que haga workover, Independe, ¿sí? Independe es una empresa que hace workover en el llano, ¿sí? Pero hay muchas más, ¿sí? Hay muchas más que hacen también workover, hay otras empresas de workover también en el llano que hacen este tipo de actividades. Pero qué bueno sería que estos estudiantes que quieran esto, manejen esto, manejen profundidades, manejen diámetros, manejen tuberías, manejen herramientas para tubería, manejen procesos del crudo, manejen también los equipos como tal, el mantenimiento de los equipos, la instrumentación, que también es demasiada en estos equipos. Lógicamente, para yo empezar a hacer una actividad de workover se prueban, se tiene que purgar, se tienen que hacer pruebas de presión a las líneas que estén bien unidas, entonces toca hacerle una prueba de presión siempre, toca bajar un raspador, entonces toca ver los viajes y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo quiero que entonces tengan en este punto que ya llevamos, que empiecen entonces a estudiar este tipo de temas. Yo no he querido meterles matemáticas y cálculos, trato de hacerlo poquito, pero cuando uno ve las entrevistas o cuando uno ve las preguntas que les hacen a veces en campo, preguntas para ingreso, les hacen preguntas de cálculo, les hacen preguntas básicas de cálculo, básicas de convertir una unidad a otra, de conocer, por ejemplo, en cuántos galones son un barril, cuántos metros cúbicos son un pie cúbico, cosas como esas así de sencillas, pero muy importantes a la hora de nosotros estar aquí. Entonces quiero que tengan eso como base. Entonces, dentro de las características de lo que vamos a ver ahorita o lo que ustedes van a ver en la presentación es este equipo France 300, ¿sí? Es de Ecopetrol, es el 165, la marca es una marca France, que es la que estábamos viendo aquí, France, si la ven acá, esa es la marca. Entonces, este es este equipo, color naranja. Este equipo
quizás ya en este momento no esté en funcionamiento, pero es muy práctico para poder conocer como tal la actividad. ¿Sí? Entonces aquí están las especificaciones, ustedes pueden ir leyendo, están en pulgadas, dice que el cable es online, dice que el cable, el malacate principal, entonces ya sabemos que hay un malacate y que hay un malacate auxiliar, ¿sí? O winche, también conocido como winche, y este tiene 9,16 pulgadas de diámetro en su cable. La capacidad libre es de 215,000 libras. ¿De qué? Estas libras son de peso, no de presión. Entonces, ojo con eso también, saber cuándo se habla en libras de peso, libras de presión. La capacidad en pies dice que para un drip pipe de 2,7 de pulgada son 8,300 pies. Es decir, que para cuando yo utilizo tubería de perforación para las actividades con este equipo, yo puedo profundizar hasta 8,300 pies. ¿Vale? Entonces, no siempre es para un pozo ya de 8,000, ya se utiliza uno más grande, no se utiliza un equipo 300, pero sí puede hacerlo él, en caso que tuviera que profundizar a eso. Altura de la torre, 96 pies, entonces ya la torre tiene 96 pies. Me gustaría que, ¿quién me dice por acá la altura? ¿Cuánto mide un tubo drill pipe de 2,7 eh, no el especial, sino el básico? ¿Sí? ¿Cuánto medirán en pies un tubo de estos? Entonces, por ahí hay un promedio de 32 pies, 30, 32 pies. Entonces, si él tiene una altura de 96, quiere decir que dos tubos de esta tubería ya entonces ocupan el espacio, porque pues la altura de la torre está a 96 pies, pero tiene que tener espacio para el bloque viajero y para los aditivos de este bloque, cables y para el swivel y para muchas cosas que lleva allá. Entonces, por eso, por ende, ya otro tubo más no cabe, ya quedaría por fuera de la torre y no es lógico, esto no se debe hacer ni se puede hacer. Entonces, es importante conocer estos punticos. Altura del trabajadero en pies, 55 pies y trabajadero de varillas 78 no instalado. O sea, ¿por qué hay un trabajadero de varillas? Porque cuando se saca tubería y varilla de un sistema de levantamiento como el de bombeo mecánico o el de PCP, entonces ya se sacan de a 3 varillas. El trabajadero de las varillas es mucho más elevado y se pueden colocar mucho más arriba de donde de hasta donde llegan las tuberías. Entonces las varillas tienen un 78 pies. Tubería en dobles. Entonces aquí no se puede tubería en triples. Las tuberías en dobles quiere decir que van de dos tubos. Entonces tienen una junta. Están unidos por una junta en dobles. ¿Vale? Equipo de rotación, mesa rotaria incorporada, entonces ya viene con su mesa rotaria incorporada y el sistema hidráulico del Power Swivel incorporado. Entonces este sistema hidráulico es el que me va a permitir el movimiento de cuando no se está usando el equipo para el viaje, se está usando para el malacate. Se le transmite a la potencia al malacate. Entonces, estas son las especificaciones, ya casi terminamos. Quiero entonces también darles una muestra de lo que es el foro y de lo que es lo que es el foro y lo que es la actividad que nosotros tenemos pendientes del taller. Eh, eh, como les dijo, como les comenté, yo pensé en lo que nosotros manejamos en campo y quisiera transmitirles esto. Entonces, este es el foro. El foro habla acerca de las medidas para controlar los desechos en workover. Entonces, es algo muy real, es algo muy común, es algo muy, digamos que rutinario, el nosotros tener entonces el petróleo o el crudo como tal en nuestras manos, en nuestros guantes, en nuestros uniformes en workover. ¿Sí? Entonces, aquí hay unos videitos que quisiera que esta clase la iniciaran con el foro, porque me parece que es la mejor manera de iniciarlo. La foto que está ahí lo dice todo. Esto es workover. Lo que ustedes ven ahí, eso es workover. Eso que está en la parte de abajo del equipo, eso es workover. El sistema de levantamiento que está al frente del equipo de workover,
hace parte de esa actividad como tal, los tanques y el personal alrededor. Dentro de un equipo de workover, según los turnos, pueden haber hasta 3, 4 cuadrillas, dependiendo del horario que se maneje con ellos y la actividad que vayan a realizar. Entonces, aquí no solamente trabaja dos cuñeros, un encuellador, tres cuñeros, un encuellador, un obrero de patio, no, aquí trabajan muchas personas, las personas de seguridad, el médico, el HSEQ, bueno, en fin, aquí hay una cantidad de personas alrededor, las personas de alimentación, las personas de bienestar, hay muchos alrededor que en realidad hacen parte de una gran tarea, de una ardua actividad en WorkCore. Y el taller, entonces en el taller lo que quise fue lo siguiente: la mejor manera de nosotros también aprender es empezando a conocer los términos, términos desconocidos, términos conocidos, términos que no entendemos, términos que quizás no sabemos, no tenemos ni idea, pero entonces esta es la actividad. Esta es una actividad que preparé con mucho trabajo para ustedes. Traté de ser lo más específico posible, siempre con digamos, la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque la parte de seguridad es una parte muy importante en campo, ¿vale? Entonces, aquí está la actividad como tal. Primero quisiera que empezaran con el foro, la clase empezaran con el foro, luego se pasaran al taller y luego sí iríamos a hacer esta presentación, mirar la presentación y entender mejor de qué se trata las actividades de workover y por qué este equipo, ¿sí? Y ya una vez ustedes terminen esto, pues intentamos hacerlo del parcial. Las preguntas del examen parcial es de todo, de foro, de la presentación que les acabé de mostrar, de hacer y de esta actividad. Por ende, sí hay preguntas de por ahí, de estas actividades, están en el parcial también, pero pues lo más importante de esto es que nos ubiquemos. Entonces, al final está esta guía con estos dibujitos, con estas partes y con estas preguntas acá, en donde lo que ustedes deben de hacer es colocarlas, ubicarlas y así mismo también nos ubicamos. ¿Estamos? Entonces, al ubicarnos podemos manejarnos mejor, podemos entender mejor el tema. Entonces, yo quiero extenderles, por favor, eh, ese oído y este servicio para las preguntas que tengan. Hay muchas más cosas que pues, quizás ahorita no las estoy teniendo en cuenta, pero sí quisiera que preguntaran cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que tengan duda, o ustedes ya trabajan en el campo, entonces ustedes manejan cantidad de cosas, manejan rutinas, manejan todo lo que puedan aportar, mejor todavía. Y eso lo pueden expresar cuando ustedes desarrollen, por ejemplo, el foro o, por ejemplo, las siguientes actividades. En la segunda actividad, voy a entonces hacer un video también. Vamos a trabajar los cálculos un poquito. No sé si hay ahí cálculos. No, en tercer taller. Entonces, muy buenas noches para todos. Espero que este video y esta presentación les sirva mucho para que podamos cada día mejorar, cada día ser mejores, entender un poquito más de qué se trata esta industria, de qué se tratan estas actividades que en realidad son constantes. En campo nosotros tenemos muchísimas actividades por las cuales nosotros debemos trabajar y debemos de sacar adelante siempre. Un pozo es como una persona, no es un ser humano, pero se comporta a veces como una persona y dentro del mantenimiento es como nosotros ser los médicos que van a curar un pozo, ¿sí? No hay producción, entonces el pozo está muriendo, entonces hay que hacerle un lavado, hay que cambiarle el sistema, hay que hacerle un registro, hay que volver a cañonear, hacer varias actividades que para en pro de la producción. Entonces, este no es, no es alejado de esa realidad, perdón. Entonces, eh, aquí ya estábamos
ahí en el fondo, las palancas y todo ese tipo de dispositivos que me permiten entonces maniobrar el equipo. Lógicamente, esta clase no es para que ustedes se vuelvan un maquinista. Esta clase es para que ustedes reconozcan los equipos, puedan entender el funcionamiento y asimismo cuando ya ustedes puedan hacer una práctica o quieran o desean o estén en campo, puedan tener una facilidad mucho más elevada con respecto a los que pronto no han podido ver esto. Pero aún así, créanme lo que para nosotros empezar a trabajar en un equipo de workover, pues inicia siendo obrero de patio, duro, pero es un tiempo y es una dedicación que va a valer la pena porque el obrero pasa a ser cuñero o pasa a ser maquinista o pasa a ser encuellador en cualquier momento. Todo es precisamente con base a la disposición y a las ganas que tenga de serlo. Entonces yo personalmente en campo conocía de mano personas que habían sido obreros de patio en un equipo de workover y ya eran tool pushers. Empezaron como obreros de patio y con el tiempo se hicieron tool pushers. ¿Por qué? Porque absorbieron toda la información, porque sabían que las herramientas son para usarlas en donde, cuando y se necesiten. ¿Sí? Entonces acá en este sistema de workover, en estas actividades, es muy importante saber y conocer sobre las herramientas. Bueno, aquí con esto quedamos. Ya les queda para ustedes en la siguiente parte de la exposición, que son los instructivos para la instalación, el read up del equipo y el read down. Entonces, para una próxima ocasión, que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Espero que, como les insisto,